Capítulo 4. Operación de asalto de largo alcance. Parte 1. Es el deber de un oficial actuar bajo su propia autoridad cuando sea necesario. De los comentarios de la teniente coronel mágica Tanya von de Gurechav. 7 de octubre, 1926 del año unificado, base del Ejército Imperial. El 213º Batallón de Magos Aéreos ha sufrido grandes pérdidas en orden. Pérdidas terriblemente fuertes. Había sido una increíble pérdida de recursos humanos y capital. Si eres como el ser X, un pedazo de basura que puede ver a los humanos solo como números, entonces probablemente dirías, fueron solo 10 personas. Pero para el individuo moderno y libre, la teniente coronel Tanya von de Gurechav, no hacía falta decir que la pérdida de 10 soldados de élite era una gran pérdida para la sociedad. Se invirtieron tantos recursos y tanto tiempo en su formación. Somos un ejército. Me doy cuenta de que las bajas son un hecho, pero, lógicamente, no hay engranajes insustituibles en un ejército. Y a las unidades con pérdidas se les asignará personal de reemplazo. Pero los libros de texto y el mundo real no siempre se llevan bien. En realidad, hay montones de valiosos engranajes en el mercado cuyo suministro está monopolizado por una sola empresa. Y si esa valiosa fuente está teniendo problemas por la constante demanda, incluso si solicita un equipo de reemplazo, no tienes forma de saber cuándo llegará. Tan pronto como deja las compañías a sus comandantes, la teniente primero Serebriakov, el mayor Weiss y el teniente primero Grants, piensa, aún así, y sigue el procedimiento estándar, completando el papeleo para solicitar el personal de reemplazo. Para sus nuevos engranajes. Es una batalla solitaria. Pluma, papel, tinta y yo. Lo que es efectivo en una batalla cultural es el poder engañoso de las palabras. Ahora bien, en el mundo real, es como si hubiera un temible muro de burocracia en el camino. Incluso el ejército imperial, una máquina militar de precisión, no puede escapar de la burocracia. ¡Qué irritante! Lo que realmente deberíamos temer es la burocracia. El proceso, complicado hasta el punto de la inutilidad, me hace sospechar que los superiores están decididos a rechazar las solicitudes de reemplazos. Pero el trabajo de oficina requiere perseverancia. HMPH, los formularios de gobierno siempre son complicados. Bueno, leeré estos textos administrativos con el cuidado de un exegeta. Habiendo regresado a su alojamiento con ese murmullo de decisión, Tanya había estado encadenada a su escritorio por más de 24 horas terminando el papeleo. Ella procesa los documentos, bebiendo de un trago el café del teniente coronel Uger, que ha pedido que se prepare tan espeso que sabe a agua fangosa espantosa. Incluso el espíritu anglosajón durante la era victoriana, famoso por su perseverancia, es un juego de niños en comparación con la disciplina de un empleado corporativo moderno como yo. Si los documentos no son aprobados, está bien. Seguiré archivándolos hasta que lo hagan. Por lo tanto, unos 2 días después de cambiar el campo de batalla a su escritorio, la teniente coronel Tanya von de Gurechav logra una modesta victoria. El 6 de octubre, exactamente a la medianoche, le pide a su ayudante Serebriakov que envíe el papeleo y se anida en su cama para dormir lo más posible. Luego, cuando sus ojos se abren, es de mañana. Mientras mastica el desayuno con café que le preparó su ayudante, finalmente tiene los medios para comenzar a pensar en lo que vendrá después. Aún así, vaya. Se escapa un pequeño suspiro. Puede pensar y pensar, pero pensar solo la llevará hasta cierto punto. En cualquier caso, su situación actual es sumamente vaga. Según sus órdenes oficiales, son una unidad de apoyo. El 213º Batallón de Magos Aéreos fue enviado como personal de patrulla como parte de la Operación del Mar del Norte. Por lo tanto, el fracaso de la operación para detener al RMS Reina de Anjou no se traduce en el final de su despliegue. Teóricamente, su misión continúa incluso ahora. Por otro lado, eso es todo lo que significa. Además, la posición del 213º Batallón de Magos Aéreos como una unidad directamente subordinada del Estado Mayor desplegado en el norte es única. Como resultado, supongo, el consenso burocrático dentro de la maquinaria militar es que el Estado Mayor les prestó la unidad para la misión de detener al RMS Reina de Anjou. Por esa razón,
Incluso si quisieran desviar la unidad a una misión diferente, la teoría de la organización era que se saldrían de la línea de mando si rompían el contrato. Supongo que la inercia de la burocracia es formidable. Contrariamente a nuestras órdenes oficiales, ni siquiera estamos incorporados a la rotación de patrullas. Por tanto, para no perder el tiempo, Tania vuelve a tomar su pluma. Escribe las cartas de consuelo a las familias en duelo que son su deber como comandante. Pero en términos de recuento de palabras, las cartas de consuelo no son muy largas. La teniente coronel Tania von de Gurechav inesperadamente se está quedando sin cosas que hacer antes incluso de la hora del almuerzo. Entiendo que estamos experimentando algunos problemas, pero no tener nada que hacer es bastante insoportable. Refunfuña con una sonrisa amarga. No me considero una persona adicta al trabajo, pero en este tipo de situación mal concebida, mis pensamientos tienden a divagar. Si no tengo algo que requiera un juicio inmediato, tal vez no sea tan malo reflexionar tranquilamente sobre el largo plazo. Pero el futuro es sombrío. Tal vez las especulaciones enérgicas sobre su futuro brillante puedan ser productivas, pero tener que esperar uno oscuro no es divertido. Por supuesto, si es divertido o no es solo una cuestión emocional. No tengo ninguna intención de dejar de pensar solo porque mi humor no es el mejor. Si voy a dejar de pensar, prefiero tomar mi pistola y volarme los sesos. Dicho esto, hay algunas realidades que no se pueden cambiar por mucho que pienses. Así como me estoy quedando sin granos de café de alta calidad, los recursos del imperio también deben estar disminuyendo. Eso también se aplica a los recursos humanos. Tania se ve obligada a fruncir el ceño con amargura. El 203º Batallón de Magos Aéreos tiene pocos miembros. Las únicas personas que pueden decir que solo son 10 son las que no tienen ningún conocimiento de la gestión del capital humano. Para encontrar un paralelo, es como los tontos sin remedio que despiden a todo su personal de ventas veterano y los reemplazan con trabajadores a tiempo parcial con bajos salarios y luego se preguntan por qué las cosas no van bien. Nos quitaron 10 miembros, ricos en experiencia y también consumados. De un departamento de solo 48. Por ahora, aunque nuestras funciones son limitadas, no debería ser un problema grave. Pero, no se sabe cuándo nos repondremos. Supongo que seremos capaces de llenar nuestros espacios con novatos que solo tienen el mínimo entrenamiento. Es una situación predecible. Nadie tiene veteranos de sobra. No, probablemente simplemente se niegan obstinadamente a renunciar a ellos. Quiero decir, si me pidieran que cediera algunos, tengo la seguridad de que les daría un rotundo no. Después de todo, la experiencia de los veteranos y la coordinación de unidades optimizada no es algo que pueda lograr en un día. Es posible convertir el conocimiento y la experiencia acumulada en un manual, pero adquirir ese conocimiento y dominarlo a través de la experiencia lleva tiempo. Eso es lo primero que debe recordar al utilizar capital humano. Siguiendo ese principio, ¿realmente tengo que formarlos? Sería mejor si pudiera simplemente conseguir algunas contrataciones a mitad de carrera en algún lugar. Es natural que alguien que trabaja en personal se preocupe por cubrir vacantes. Pero cuando hay una guerra, conseguir reemplazos no es muy fácil. Aunque los oficiales tienen cierta discreción dentro del ejército, no pueden elegir a sus subordinados. Puedes quejarte cuando algo apesta, pero es prácticamente imposible simplemente tomar lo que quieres. La situación es muy diferente de cuando reunimos un batallón aumentado de una mezcla de tropas del grupo de ejércitos del Este y de Central. Y así, la mente de Tania está completamente ocupada por la palabra reemplazos. Desafortunadamente, no hay momentos en los que sea menos probable que tengas una gran idea que cuando realmente quieres uno. Justo cuando nota que sus pensamientos van por un callejón sin salida, hay un golpe en la puerta. Ella levanta la cabeza. Cuando mira hacia la puerta, es su vicecomandante de pie allí con un mensaje. El hecho de que no sea un mensajero sino el propio Weiss significa que debe ser una noticia bastante importante. ¿Qué ocurre, Mayor Weiss? Si no tiene prisa, le agradecería que se quedara a tomar una taza de café. Qué amable de su parte. Creo que lo haré. Mueve la cabeza y no parece nervioso. Si estuviera tenso, probablemente se habría negado a tomar el té tranquilamente. Entonces no debe ser una emergencia, se imagina. Mientras le ofrece café,
intenta adivinar. Entonces, ¿qué podría ser? Coronel von de Gurechav, estas son órdenes de casa. Oh. No tiene que pensar para que eso tenga sentido. ¿Entonces el Estado Mayor se ha enterado de nuestro fracaso? ¿Es una reprimenda? ¿Consuelo? ¿O noticias de una nueva misión? Bueno, sea lo que sea. Tania se endereza. ¿Órdenes de redespliegue? Sí, señora. Tan pronto como llegue nuestra unidad de reemplazo, tomaremos una posición en las líneas principales del Frente Oriental junto con el Kampfgruppe reorganizado. También hemos recibido instrucciones de incorporar las tropas de reemplazo que recibiremos. Ella toma los papeles de Weiss y los revisa. Ya veo, entonces es una notificación apropiada. Pero hay algo que la detiene levemente. ¿Redistribución y reorganización en paralelo? Y encima de eso, ¿reorganizar las líneas principales en el este? ¿Sin entrenamiento de orientación? Sí, el Estado Mayor dice que dirija la unidad que han formado. Después de leer las órdenes, Tania suspira muy a su pesar. Esto es casi exactamente de lo que me estaba quejando antes. Así que estamos atrapados en el reemplazo de nuestros veteranos por novatos. Eso solo es estar a un paso en el camino de un fracaso gigante. ¿Qué demonios? No. Ella niega con la cabeza. Si saca el impacto de su mente y emplea cierto autocontrol, puede entender lo que los superiores están tratando de hacer. El Estado Mayor probablemente tampoco tenga ningún lugar donde pueda asegurar recursos humanos. Pero el hecho de que pueda entender no significa que pueda aceptarlo. Incluso considerando lo que exige esta situación de guerra, no es suficiente tiempo. Como comandante, tenía que presentar una queja. Los Kampfgruppen se crean mediante formación ad hoc. Estas palabras lo dicen todo, formación ad hoc. La confusión será inevitable una vez que el grupo de oficiales y hombres rápidamente reunidos tenga que llevar a cabo una operación. Ella puede describir lo que quiere de ellos, pero será difícil evitar un colapso en alguna parte. Y es por eso que quiere que el núcleo sean sus propias fuerzas que se sincronicen perfectamente con ella. ¿Pero ni siquiera le darán un periodo de orientación? Algo más que esto es simplemente andar en círculos. Supongo que deberíamos estar felices de tener reemplazos, pero la unidad que están asignando no se ve tan bien. Dicen que modelaron este Kampfgruppe a los Salamanders, pero hasta donde yo sé, probablemente sea mejor no tener expectativas muy altas. A simple vista, parece haber sido fortificado. La observación de Weiss es mitad correcta. Solo la otra mitad está mal. Hasta cierto punto, estoy segura de que eso es cierto. Pero hay demasiadas unidades recién establecidas. Incluso si la fundación son veteranos, sabe lo que pasará si la proporción de novatos es demasiado alta, ¿verdad? En las historias, en los cuentos heroicos, uno puede encontrar nuevas unidades que resultan ser de élite. O probablemente podríamos renunciar a la educación, en el último minuto, enviar unidades de élite compuestas exclusivamente por veteranos e instructores. Por el contrario, si estás librando una guerra como de costumbre, es extremadamente difícil imaginar formar una nueva unidad que solo contenga veteranos. Quiero esperar que el personal básico sea decente, pero nadie quiere renunciar a ningún veterano. Probablemente no podamos esperar demasiado. Tiene razón sobre eso. Ya veo, por lo que debe estar compuesto por las unidades que tenían a mano en casa. En ese caso, serán más débiles de lo que parecen. Debe haberlo entendido. Una sonrisa incómoda aparece en el rostro de Weiss. Bueno, esa es la única respuesta posible a este tipo de realidad, una sonrisa vaga. No reemplazaremos nuestras pérdidas como queremos y, en cambio, obtendremos unidades tan nuevas que no está claro si ya se han probado en combate real. Me hace pensar en el general von Rommel. Recuerdo que siempre solía decir que quería unidades que fueran fáciles de usar. Era el eslogan de mi exoficial superior. Solía quejarse una y otra vez lo mucho que deseaba una unidad decente. Ahora entiendo bastante bien lo que había querido decir. No importaba cómo pasaran por alto las cosas en casa, sin la mano de obra adecuada, sería difícil seguir librando una guerra.
Qué triste que había llegado el día en que pudiera simpatizar con las quejas de mi ex superior. Ah, vaya. Se queja Tania mientras se sirve otra taza de café con un suspiro. Haz lo mejor con lo que tienes. Son palabras simples, pero no se siente como un último recurso, no tiene la sensación de que simplemente nos están metiendo todo el asunto en el campo, Mayor Weiss. Pero, señora, todo lo que podemos hacer es entrenar a los nuevos reclutas. Supongo. Va a ser problemático. Entrenar a la unidad de magos dependerá de usted. Espero que los convierta en tropas que podamos utilizar. Lo haré lo mejor que pueda. Aún así, creo que en este caso, es realmente una batalla contra el tiempo. Estoy absolutamente de acuerdo. Incluso sin que Weiss lo señale, sé que capacitar a nuevas personas es un desafío en cualquier época. Los humanos no funcionan en el momento en que los instalas, como los programas. Puedes permitirles andar a tientas y cometer errores, pero aún así llevará una gran cantidad de tiempo. El tiempo y el esfuerzo son esenciales para fomentar a los novatos pase lo que pase. Pero incluso si comprende esa necesidad, sigue siendo uno de los trabajos más difíciles. Normalmente, en la organización militar, el personal se desplegará una vez que haya completado el entrenamiento mínimo, pero a medida que la guerra continúa y se intensifica, los estándares han cambiado mucho. Actualmente, realmente me pregunto si estarán a un nivel utilizable. ¿Cuánto tiempo podemos tomar para volver a capacitarlos? Las órdenes no especificaron. Entonces, ¿qué piensa, coronel? No esperaría el estándar habitual. Incluso si nos envían a una zona de guerra, probablemente no estaremos en la zona más caliente, pero... Bueno, definitivamente no nos dejarán 6 meses. Probablemente podamos esperar que nos digan que entrenemos durante la pausa invernal, ya que es una operación de prueba. Ella se traga el resto. Probablemente sea inútil. Quiero darle el mayor tiempo posible. Realmente quiero que los entrene duro. Desafortunadamente, hay un límite en lo que se decide según mi opinión. El problema es a lo que apunta el Estado Mayor con esta formación. Parece que quieren un Kampfgruppe que se pueda formar en poco tiempo para misiones especiales. El Salamander Kampfgruppe fue un gran ensayo preliminar. Habiéndose formado rápidamente, logró éxitos apropiados en múltiples pruebas de campo, como probar su concepto, apoyar el flanco del ejército principal en el este y controlar el estado del enemigo. La opinión personal de Tania es que les mostró a los jefes de Estado la utilidad de las unidades compuestas formadas por tropas de múltiples ramas de la organización. Y eso parece haber sido reconocido como la verdad. Pero, ella termina pensando. Como le dijo a Weiss, cree que el Estado Mayor ha puesto demasiado énfasis en la capacidad de formarlos rápidamente. Los tipos de unidades existentes, formados con escenarios específicos en mente, no son flexibles. Los Kampfgruppe son diferentes en el sentido de que se pueden formar de forma óptima sobre la marcha. Entonces realmente tienen mucho potencial. Imagino que serán especialmente útiles para apagar incendios. Exactamente. En otras palabras, Mayor Weiss, estoy pensando que debe estar preparado para que ellos esperen el tipo de unidad conveniente que pueden enviar a hacer recados. Y mientras lo hagan, es difícil esperar un periodo de entrenamiento generoso. Si la movilidad y la potencia de fuego para cubrir esas vastas líneas se pueden arreglar ajustando una sola unidad, los Kampfgruppe serán una buena opción para las órdenes orientadas a la misión. Para hablar con franqueza, serían muy útiles. Si eres un comandante, pensarías, quiero un montón de esos lo antes posible. Las personas que trabajan en logística como el teniente general von Setour y las personas de operaciones como el teniente general von Rudersdorf seguramente estarán desesperadas por Kampfgruppe. El nuevo tipo de unidad les causa picor. Es por eso que Tania puede entender la línea de pensamiento del Estado Mayor. Capítulo 4. Operación de asalto de largo alcance. Parte 2. Los muchachos del Estado Mayor deben estar pensando en desarrollar el conocimiento para formar un montón de estos en un abrir y cerrar de ojos. Nos veremos obligados a aceptar esta importante iniciativa de investigación, por lo que probablemente deberíamos prepararnos. Si funciona, el ejército tendrá muchas más opciones, ¿eh? Como soldado,
Me siento honrado si puedo contribuir a mi patria de esa manera. Necesita terminar su taza de café, pero la realidad es tan dura que no puede beber. Es insoportablemente horrible, pero vamos a tener que trabajar duro. Vamos a sufrir terriblemente. Después de todo, el objetivo de los superiores es localizar problemas mediante prueba y error. No hay forma de que lo pasemos tan fácilmente en el campo con tal objetivo. Es como si estuviéramos jugando a las casitas y nos pidieran que probáramos su cocina. Y aunque decir esto es algo presuntuoso, los que cocinan ni siquiera van a probarlo ellos mismos. Puede que sea necesario pasar por varios procesos para convertir una idea en algo concreto, pero esto solo hace que quiera cunar la cabeza entre las manos. No es bueno, dice ella, y ambos hacen una mueca. ¿Entonces deberíamos decirles que no es comestible? Eso sería como quejarse de que lo odia sin siquiera intentarlo. A menos que, Mayor Weiss, ¿usted quiera hacer una apelación directa? Por favor, tenga piedad, señora. Cierto. Tania asiente y da un pequeño suspiro. La exhalación resignada de Weiss probablemente también debería llamarse suspiro. No tenemos elección. Sí, supongo que no. Inundada de emociones, se lamenta abiertamente. Una de las cosas malas del ejército es que tus preferencias se vuelven irrelevantes. El par solo puede quejarse. ¡Qué falta de inspiración! Estamos atascados. Los agentes simplemente se admiten entre sí que no pueden hacer nada. Dicho esto, ninguno de los dos tenía ningún trabajo que apresurarse a hacer. Y así tienen tiempo para suspirar, pero no para entrenarse y reorganizarse, les golpea la mala distribución de los recursos. Si lo piensas lo suficiente, las cosas no pueden seguir así. Mientras Tonio busca un tema sobre el que charlar mientras toman un café, finalmente se da cuenta de algo. En realidad, el teniente Grants fue una vez un reemplazo. ¿Y si le dejamos el entrenamiento a él? Nunca había pensado en eso. Pero Weiss asiente con interés. Antes, podría haber argumentado en contra. Ahora, en cambio, el teniente Grants ha acumulado experiencia al mando de una compañía. Ha cometido muchos errores, pero en realidad podría ser un gran instructor. ¿Entonces vale la pena considerarlo? Weiss asiente con la cabeza. La formación de nuevos reclutas probablemente será una buena experiencia para él. Indudablemente. Tania asiente. Enseñar a otra persona también es una experiencia de aprendizaje para el profesor. A Tania se le ha recordado eso en numerosas ocasiones desde que conoció a Serebriakov en el frente del ring. Una vez conscripta, ahora también es una excelente oficial mágica. Tania está a punto de comentar sobre las delicias de ayudar con el desarrollo personal cuando alguien llama a la puerta cortésmente. Adelante. Hablando del diablo. Bueno, seguramente no es nada de eso. Asomándose con repentina rapidez está la teniente Serebriakov, a la que estaba rememorando sobre su entrenamiento. Teniente Serebriakov, entre. Ella saluda y se acerca con una sonrisa. Ella debe estar de muy buen humor. Quizás ella tiene esa edad en la que cualquier cosita te hace reír. Por otro lado, la Serebriakov que conozco es una pragmática. Me pregunto si ha habido alguna buena noticia. Tania pregunta con los ojos, y Serebriakov debe entender, porque comienza a explicar. Coronel, hemos recibido un informe de la flota aérea. ¿La flota aérea? Tal vez no sea mi lugar para preguntarme, pero ¿por qué la flota aérea me manda un reporte? Aunque mi expresión es visiblemente perpleja, mi ayudante no le presta atención. Me entrega un sobre y su rostro se ilumina con una sonrisa de orgullo. Son fotos de reconocimiento aéreo. Las gané jugando a las cartas con la flota aérea. ¿Estás apostando secretos militares? Visa, no es mi intención criticarte, pero quizás quieras tomártelo con calma. No, esto es aún más serio que eso. Fomentar las filtraciones de inteligencia es peor que la mayoría de los tipos de apuestas. Las quejas de Weiss son legítimas. Pero los documentos que trajo Serebriakov hacían que esas preocupaciones parecieran triviales. Dentro del sobre hay varias fotografías aéreas.
Ni siquiera tengo que mirar los datos, análisis y otras notas escritas en ellos. El RMS Reina de Anjou es tan absurdamente grande como recuerdo. El gigante barco es tan magnífico que hace que otros parezcan pequeños. Es el transatlántico más famoso con diferencia. Tenemos muchos datos sobre él, así que no hay forma de confundirlo. Los analistas de la flota aérea deben haber sentido lo mismo. Es natural que la marcaran RMS Reina de Anjou en tinta roja. En ese momento, Tania nota algo. En las notas al margen de la foto, aparecen algunas dudas escritas sobre el estado del amarre del barco. ¿Están realizando mantenimiento? Incluso en las fotos, el daño a la cubierta del barco y más es visible. Pero hay algo que llama aún más la atención de Tania: la gran cantidad de herramientas y trabajadores. ¿Significa esto que nuestro ataque para frenarlos obtuvo algunos resultados? Weiss comenta, sonando algo avergonzado. Bueno, por supuesto que suena avergonzado, si esto es todo lo que logramos. Pero luego Tania lo reconsidera. ¿El hecho de que no esté atracado significa que el daño es solo leve? ¿De verdad? Ahora tiene dudas. Podría ser. Ella piensa. O tal vez, espera. De cualquier manera, cuando vuelva a mirar las fotos, la respuesta es clara. Justo como había pensado, supongo. Mayor Weiss. El hecho de que no esté atracado no significa que debamos ser autocríticos acerca de nuestros resultados. Quiero decir, a fin de cuentas, ¿qué muelle puede acomodar ese enorme barco? Es verdad. Weiss mira las fotos sin habla y comienza a pensar en algo, pero Tania ya pasó al siguiente número. Solo una cosa es importante. Teniente Serebriakov, la flota aérea le trajo a colación esto, ¿no? Está confirmando que no fue la información por la que los presionó. Si su ayudante ha ido más allá de lo necesario para preguntarles, significaría que fuimos a recoger la información solicitada por ellos. Así es. Me burlé de ellos, pero me lo trajeron sin pasar por el cuartel general. Solo para confirmar, la flota aérea ofreció esto, ¿verdad? ¿No respondieron a una solicitud suya? Me llamaron y lo recogí. Lo declara con convicción y no parece esconder nada. Entonces, tal vez realmente solo estén siendo amigables. Por supuesto, también es posible que la flota aérea esté tratando de mostrar sus habilidades o compensar de alguna manera su deficiente desempeño en el ataque a la nave. Es difícil saber exactamente cuál era su intención. Pero no es como si se lo pidiéramos. En otras palabras, lo ofrecieron voluntariamente. Bien. Tania continúa insistiendo en este punto. Reconocimiento aéreo y estas fotos. A diferencia de un satélite de reconocimiento, esta fotografía requería un avión tripulado para volar sobre territorio enemigo. Aunque fue tomado desde una gran altura, aún existía un gran riesgo involucrado. Si ni Tania ni Serebriakov solicitaron un reconocimiento y este informe apareció. ¿Entonces era un estímulo o un consuelo? Esto fue enviado por personas que conocen nuestra misión relacionada con el RMS Reina de Anjou. Debe haber gente amable en nuestra organización en algún lugar. Teniente, más tarde elija el alcohol que le parezca apropiado. Si no tenemos suficiente, puede echar mano de la tesorería del batallón. Envíelos en mi nombre. Hicieron un buen trabajo, así que me gustaría que esos valientes pilotos bebieran hasta saciarse. Sí, señora. Déjemelo a mí, coronel. Un buen trabajo merece respeto. Daré las gracias de todo corazón a la flota aérea por su excelente trabajo. Si esto fuera una corporación, estaría en camino a contabilidad para discutir acerca de un bono especial. A diferencia de lo que obtenemos de la inepta Agencia de Inteligencia Conjunta de los Comandos del Ejército y la Marina, se trata de información nueva garantizada por la flota aérea. Y lo más importante, es altamente confiable. Debería simplificar las cosas, murmura Tania. Cuando necesite hacer suposiciones sobre hechos poco claros, es mejor simplificarlos tanto como sea posible. No es necesario especular sobre las intenciones de la flota aérea. Son fuerzas amigas, al menos,
por lo que es seguro descartar la posibilidad de que nos den información falsa. En cuyo caso, es mucho más probable que estos datos sean lo que parecen. Los barcos se mueven, pero los puertos no. Entonces la conclusión es sumamente elemental. No es difícil eliminar a un oponente que no puede correr. Vámonos. Señora. Sí, señora. Estos oficiales son de la misma unidad, pero, supongo que la diferencia en sus respuestas es un reflejo de cuánto tiempo han estado conmigo. Weiss parece desconcertado y hace una pregunta. Serebriakov reconoce su comprensión. Mi ayudante se da cuenta de mis intenciones de inmediato. Me asiste como una esposa de muchos años y ahora es la comprensión encarnada. La flota aérea nos ha preparado el escenario, así que sigamos adelante. Dígales a los submarinos. Teniente Serebriakov, reúna a las tropas. Entendido. Mi ayudante se pone manos a la obra sin hacer ninguna pregunta. Ella es una de esas raras grandes ayudas. Ella corre directamente al cuartel general de la unidad de submarinos sin una sola queja. A pesar de que le he estado encomendando hacer una gran cantidad de papeleo desde que regresamos a la base, su pasión no ha disminuido en absoluto. Ella tiene una ética de trabajo modelo, no hay otra forma de verlo. He tenido la suerte de tener una subordinada tan talentosa conmigo desde el frente del ring. Mientras tanto, piensa Tania mientras acepta la mirada interrogante en el sensible rostro del mayor Weiss. Será una operación de largo alcance, por lo que se extenderá más allá de los límites de nuestra área de operaciones actual. Si solicitamos cruzar la frontera, ¿lo lograremos a tiempo? Su temor implícito es que el enemigo pueda escapar durante ese tiempo. Como mi vicecomandante, Weiss desempeña el importante papel de abogado del diablo. Cuando estamos a punto de seguir adelante con algo, expresa vacilaciones bastante racionales. Da buenos consejos, llegando incluso a instar directamente a los oficiales superiores a actuar con cautela. Ese es un buen punto, Mayor Weiss. Si vamos a realizar una incursión, debemos atacarlos durante este breve periodo antes de que puedan moverse. Es verdad. Tania asiente. También quiere clavar el barco antes de que se mueva. No, deben darle al barco antes de que pueda moverse, o todo esto será inútil. No sería una broma si fuéramos allí listos para una incursión y encontráramos un nido vacío. Así que tenemos que seguir el antiguo dicho de que los soldados valoran el ajetreo insensato. Ella mira sus ojos azules para hacerle entender. ¿Lo entiendes, verdad? ¿Solicitar cruzar la frontera? Eso está fuera de la cuestión. No podemos perder el tiempo con trámites administrativos indirectos. Teniendo en cuenta el riesgo de una fuga, actuar a nuestra propia discreción parece ser la respuesta correcta en este caso. ¿A actuar bajo nuestra propia discreción? Podemos informar directamente al Estado Mayor, pero si dejamos el área de operaciones sin permiso, pueden decir que es puramente arbitrario. Es verdad. Tania asiente internamente. Aún así, se ve obligada a señalar algo más. Para los comandantes, o probablemente todos los oficiales, en realidad, actuar bajo su propia autoridad es su deber. Eso me trae recuerdos, coronel. A todos, incluido Serebriakov, que había salido a correr, les habían metido esa línea a golpes en la academia. Incluso si la comunicación adecuada es un requisito absoluto en la sociedad o cualquier organización, en el campo de batalla, las cosas suelen ser diferentes a las órdenes o la inteligencia recibida previamente indicada. Por esa razón, para cumplir con sus misiones, los oficiales deben tomar acciones que entren en conflicto con sus órdenes cuando sea necesario. Tenemos que considerar el objetivo de las órdenes que nos dieron, ¿verdad? ¿Cree que el Estado Mayor y los comandos del Ejército y la Marina tenían la intención de que lo hundiéramos? Efectivamente. Mayor Weiss, no quiero que seamos el tipo de ineptos que se adhieren a la formalidad de las órdenes que nos dieron en estas circunstancias. Incluso si nos enviaron aquí para detener el barco, debemos inferir que estamos destinados a trabajar con los submarinos para hundirlo. Grouchy diría, son órdenes de Napoleón, y seguiría con un avance absurdo. Pero mira a Davout 5 o de Sykes 6. Ignoraron la gran autoridad de las órdenes de Napoleón, porque era esencial para lograr el objetivo detrás de la orden. Tienes que entender el objetivo de las órdenes y, si es necesario,
cambiar el método de cumplirla según tu propio criterio. Eso es lo que significa actuar bajo su propia autoridad, y es el deber de un oficial. Solo los tontos que no pueden pensar por sí mismos siguen órdenes, las cumplen fielmente y luego se retuercen cuando fallan. Eso es ser un trabajador verdaderamente inepto. Probablemente deberían ser fusilados. Entonces, en fidelidad a nuestras órdenes, vamos. Estoy segura de que los submarinos no son tan gallinas como para esconderse y negarse a salir cuando su compañera de apuestas, la teniente Serebriakov, es quien los presiona. Pero, coronel, recuerde de lo que estamos hablando. Es posible que se nos haya dado cierto grado de discreción, pero creo que dejar la formalidad del distrito es un problema un poco mayor. ¿No es peligroso tomarlo a la ligera? Ciertamente, el problema será el distrito. Pero a la inversa, si ese es el único obstáculo, entonces probablemente sería más útil encontrar alguna forma de lidiar con él. Precisamente por eso he encontrado la forma. Para ir al grano, ya tenemos nuestra respuesta. Lea las órdenes del Estado Mayor. Nos ordenaron, ante todo, detener ese barco de transporte enemigo. ¿Ante todo? Era solo una frase del documento. Los exegéticos pueden resultar secos para la mayoría de los lectores, pero todo depende de cómo los uses. Si lees entre líneas, la cantidad de libertad con la que puedes actuar aumenta rápidamente. Aunque está a un paso de una interpretación amplia, si puedes proporcionar tu razonamiento, entonces todo es perfecto. Es una orden que dice lograr el objetivo, ante todo. Es obvio que el objetivo es enviar ese transatlántico al fondo del mar, y la ubicación de nuestro objetivo es clara. Ahora, bajo esas circunstancias, ¿realmente tiene algún sentido retener la consideración del distrito? No. La clara luz de la comprensión brilla en sus ojos mientras asiente. Tenemos órdenes que dicen que lo hagamos, ante todo. Es imposible pensar que debamos tener que preocuparnos por el área de operación. Después de todo, son los altos mandos quienes dieron las órdenes. Incluso si se quejan después del hecho, sin duda no será un problema. Quiero decir, Tania declara confianza en su cabeza. Pues, el hombre sensato, estuvo de acuerdo. La razón por la que escucho las opiniones de mis subordinados es que quiero el punto de vista de un tercero. Luego tomo una decisión cuidadosa basada en esa información. Si no hay ningún problema, entonces esta es una coyuntura que exige una acción audaz. Bien, entonces saldremos como perros fieles. Cumplamos la misión que nos dio el Estado Mayor. Ser miembro de la sociedad, formar parte de una organización, trabajar, es así. Pero hay buena gente que me apoya. Probablemente sea raro llegar a dedicarse a trabajar con colegas profesionales tan orgullosos. La belleza funcional de una organización que se une para cumplir un objetivo. No es una expresión que me guste, pero supongo que, si estamos presentando nuestros respetos a los clásicos, viene al caso. La mano invisible de Dios es una descripción bastante acertada. Ahora bien, Mayor Weiss, vaya a buscar al teniente Grant. Tan pronto como regrese la teniente Serebriakov, elaboraremos nuestro plan. Capítulo 4. Operación de asalto de largo alcance. Parte 3. La noche del 7 de octubre, 1926 del año unificado, territorio de la Federación, base de Novo Colmo. El hombre conocido como Koan Omekao acercó lentamente el cigarrillo que tenía en la boca al mechero. No era como si estuviera fumando una marca particularmente buena. Era la misma vieja ración de tabaco soldado. Aún así, el tabaco era tabaco, y era libre de fumarlo. Mientras Miquel se lo permitiera, no tenía quejas. La modesta libertad de llenar sus pulmones con humo de cigarrillo barato era el paraíso en comparación con el gulag. Mientras exhalaba los vapores violetas, Miquel pensaba en la extrañeza del destino. Habían pasado unos meses desde que fue liberado del campo de concentración y se restableció su registro militar supuestamente eliminado. La guerra con el Imperio estaba cambiando el destino de Miquel de una manera que nunca había esperado. Le habían quitado su orbe, pero luego el ejército le dio un nuevo modelo. Nunca pensó que volvería a volar, pero el cielo volvió a él. Había llegado a desnutrirse, había soportado el trato más cruel,
pero la patria todavía lo necesitaba. Tenía que ser una bendición de Dios. Decir que no tenía ningún problema con el Partido Comunista habría sido una mentira. Sus amigos colapsaron al suelo por el frío glacial. Sus cuerpos congelados que no llegaron a otro amanecer, sus rostros de sufrimiento. No le podías pedir que los olvidara. Pero lo más importante, era un soldado de la Federación. Había jurado lealtad a su patria, por lo que, si podía luchar por ella, no estaría bien mezclar sus prioridades. Por lo tanto, acogió con entusiasmo la decisión de los comunistas de reformar las unidades de magos, siempre que sus amigos tuvieran puestos. Por eso, suprimiría su antipatía hacia los miembros del partido, incluso si eran más como el diablo que el diablo de la Biblia misma. Pero observó tranquilamente su situación, casi burlándose. Deben habernos convocado porque están perdiendo. La derrota hace que los estados actúen sin tener en cuenta las apariencias. El estatus de los magos que eran leales al régimen anterior era tan bajo que se habían estado en riesgo de ser erradicados si no fuera por esta misma situación. Por eso, a pesar de haber restablecido su alistamiento, nunca esperó que las circunstancias detrás de sus órdenes fueran explicadas en detalle. Las órdenes que le dio el querido grupo eran parte de un plan que estaba mucho más bien pensado de lo que cualquier simple soldado podría imaginar. Posiblemente no podría pedir una explicación de cada pequeña cosa. Mientras tuvieran sus razones y las cosas tuvieran que ser confidenciales, todos estuvieron de acuerdo en que todo lo que tenían que hacer era cumplir con las misiones que se les encomendaban. No querían volver al Gulag. Bueno, reformulemos eso. Dudaron en expresar sus quejas abiertamente. Ese movimiento tonto no solo los pondría en peligro a ellos mismos, sino también a sus amigos y familiares. Había cosas buenas y malas en saborear su libertad con un cigarrillo. Los oficiales a su lado parecían bastante relajados mientras fumaban. «Coronel, ¿está seguro de que no hay ningún error sobre las órdenes que nos dieron?» «Utiliza, camarada». Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Lo siento, camarada coronel. Asintió con la cabeza a su descuidado subordinado y sin decir palabra puso una mano sobre su hombro. Podía comprender su impaciencia. Incluso una orden de permanecer al margen podría hacer que las personas que habían pasado tiempo en un campo de concentración se sintieran ansiosas porque significaba que su futuro no estaba claro. ¿Qué crueldad sin sentido deben haber infligido esos sádicos guardias del campo con el fin de intimidarlos? Aquellos que habían estado en el Gulag se volvían extremadamente sensibles a los sentimientos creados por un futuro incierto. Aunque habían sido liberados, reincorporados y formados como una de las raras unidades de magos en servicio activo en el ejército de la Federación, no podían relajarse ni un momento. El batallón era, a los ojos de los comunistas, una banda del tamaño de un batallón de traidores potenciales. Como antes, estaban bajo vigilancia, y no sería extraño que fueran purgados por capricho en cualquier momento. Pero más recientemente, eso había comenzado a cambiar. La mejora en su tratamiento les hizo preguntarse qué sucedía. En su unidad, especulaban que tenía que ver con el empeoramiento de la situación bélica en las líneas principales. Luego ni siquiera fueron enviados a las líneas principales, sino al norte. Y después de eso, se les ordenó que esperaran. El propio Miquel había investigado muchísimo, pero no tenía idea de lo que estaba pasando. En otras palabras, debía ser la voluntad de alguien tan alto en la escala jerárquica que los subordinados como él nunca estarían involucrados. Pero él simplemente no sabía por qué. La patria estaba en crisis, por lo que era extraño que no estuvieran asignados a las líneas principales. Al principio, se preguntó si no se confiaba en ellos. Pero en ese caso, el funcionario político adjunto a ellos era extraño. El que los vigilaba era una raza muy diferente a las que habían tenido antes, del grupo central. ¿Era posible que lo hubieran enviado no como vigilancia adicional sino para enviarlos a otro lugar? Ese era el tipo de rumor que el comandante de batallón Miquel tenía que cerrar día tras día. Todos pensaban que este día sería como los demás. Si pudiéramos mostrarles para qué somos buenos. Supongo que estoy caminando en círculos. La idea de que la guerra era una salida, conduciría al futuro, era lo peor. Usar las luchas de su patria como una forma de lograr el éxito personal era deplorable.
Pero cuando pensaba en las familias que todavía estaban en el campamento, sintió que tenía que desempeñarse al menos lo suficientemente bien como para que fueran liberados. Quería darles a los hijos de sus hombres y a sus familias una vida normal. Quiero preservar el futuro. En lo que respecta a Miquel, ese era el deber de un adulto. Esa era una lógica que ni siquiera la guerra podía socavar. Por eso creía esto: necesitamos que nos tengan en buena estima. Cuando uno de los oficiales debajo de él se apresuró a entrar en la sala de fumadores para informarle que el estimado comisario de Central había preguntado por él, no era de extrañar que esperara que fuera una oportunidad. El comisario lo recibió tan pronto como puso un pie en las instalaciones de mando, como si lo hubiera estado esperando, y su rostro estaba inusualmente tenso. La mera visión de él sin su sombría sonrisa fue suficiente para provocarle un asombro muy natural. «Camarada soldado, te he estado esperando». «Oh». Antes de entrar en detalles, le ofreció una silla. «Como tipo, por favor toma asiento». Miquel había pensado que el comisario político era prácticamente de otra raza de personas a las que nada podía molestar. Pero ahora, viéndose visiblemente nervioso, ¿le estaba ofreciendo obsequiosamente a Miquel una silla? ¿Un miembro del Comisariado de Asuntos Internos? ¿Actuando de esta manera hacia un hombre que era su enemigo en la lucha de clases? ¿Quiere un té, camarada coronel? Su mente estaba en blanco. ¿Té, té, té? Oh, correcto. No tienes que estar tenso. Hay algo que me gustaría que escucharas. Es cierto, soy un funcionario del partido y eres es un soldado de carrera con muchos años de experiencia, pero ahora no somos camaradas luchando juntos contra el enemigo de nuestra patria. Camarada coronel, creo que podríamos tomar el té juntos. La oferta hizo que fuera difícil decirle lo extraño que parecía. Estos oficiales políticos, pensó Miquel con una sonrisa irónica. Tiene que haber una mejor manera de que puedan entablar conversación. Son geniales para intimidar a sus enemigos, pero cuando se trata de ganarse aliados, ¿no tienen los medios? Aparentemente, tenía un defecto crítico que era difícil de tapar. Me encantaría unirme a usted, camarada comisario político. Pero pensaba que tal vez... ¿Había algo de lo que quería hablarme? Oh, lo sabía, camarada coronel. Habría sido fácil escupir, ¿cómo no podría? Incluso sin las rebuscadas palabras, pudo verlo de inmediato. Después de todo, la expresión normal del hombre de algo así como condescendencia reprimida había adquirido un tono marrón. Como alguien que había vivido bajo los talones de los demás todo este tiempo, Miquel tenía que darse cuenta, incluso si no quería. No hay mayor felicidad para un soldado que ser útil para sus camaradas y su partido. ¿Qué pasa, camarada comisario político? Qué tontería vacía era trabajar para un partido en el que no creías. Le dieron ganas de lamentarse, Dios mío. Seguramente incluso el Señor, aunque se estremeciera, le perdonaría algunos trucos necesarios para sobrevivir. Entonces, ¿era esto la protección y el perdón del Señor? El comisario político empezó a hablar como si se hubiera roto un dique. Muy bien, camarada coronel, permíteme consultarle. De hecho, acabamos de recibir pedidos especiales de Moscú. Son instrucciones de la más alta prioridad del Comité Central. ¿Órdenes especiales de Moscú? Camarada comisario político, no me había notificado. Protestó porque, después de todo, era el comandante del batallón. Por supuesto, sabía lo poco que Moscú confiaba en ellos. Le ponía enfermo. Pero si se les confiara una misión tan importante, él querría prepararse con mucha anticipación. Mis disculpas, pero era ultrasecreto, e incluso yo me enteré recientemente. ¿Ultrasecreto? Sí, se necesita una escolta, camarada, y sus propios camaradas si usted han recibido la orden de proporcionarla. Según Moscú, es un barco civil de la mancomunidad y debes coordinar su defensa con los magos marinos de la mancomunidad a bordo. Un barco civil de la mancomunidad. ¿No los estaban maldiciendo el partido como despreciables peones del imperialismo burgués hace apenas unos años? ¿Un barco civil de allá visitando una base naval del norte? ¿Y Moscú nos dice que lo protejamos? No parecía del todo probable. No. La verdad absurda lo golpeó.
¿Está diciendo que Moscú tiene órdenes especiales para nosotros? Camarada coronel, es una misión de suma importancia. Estoy seguro de que el partido y la patria tienen grandes expectativas de nosotros. Esforcémonos para conseguirlas juntos. La sonrisa espeluznante del comisario político mientras extendía su mano irritó a Miquel. Moscú, los miembros del partido, ninguno de ellos nos prestaba atención hace unos meses. ¿Y ahora se supone que debo ser camaradas con este tipo de sonrisa fría? ¡Qué giro tan dramático del destino! Es surrealista. Cliché, de hecho. ¿Y qué otras palabras hay para describirlo? ¿Quién dijo? La verdad es más extraña que la ficción, lo golpeó en la nariz. Por supuesto, pero ¿realmente solo estaremos escoltando un barco civil? Aún así, ¿cuál es la razón detrás de escoltar una embarcación civil? ¿Qué diablos nos están diciendo que protejamos? Miquel había estado haciendo todo lo posible para recopilar información desde su liberación. Pero no había forma de que los periódicos publicados por el partido contuvieran la verdad y las noticias tal como eran. Leer entre líneas para averiguar lo que no se había escrito no era tarea fácil. Si no es confidencial, me gustaría que me dijera, me parece un poco excesivo. ¿Son sus pasajeros o carga tan valiosos? Hemos estado estacionados en el norte relativamente tranquilo a pesar de que las líneas principales se han estancado. Pensé que la única razón por la que Central enviaría a un comisario político detestable aquí era para deshacerse de él, pero aparentemente estaba equivocado. De repente sentía mucha curiosidad por saber qué se les estaba confiando. Debe ser bastante carga. Sí, bueno, sin duda es valiosa. Pero en comparación con el objetivo real de sus servicios, su carga probablemente no sea tan importante. ¿Qué se supone que significa eso? Miquel se preguntó, pero el comisario político siguió hablando. Queremos que trate esta misión defensiva de la misma manera que trataría una misión en el espacio aéreo sobre la capital. Manténganse alerta. Entiendo que escoltaremos un barco civil, pero no lo entiendo. Para empezar, incluso si nos dice que protejamos un barco, solo puedo preguntarme qué deberíamos hacer realmente. En ese caso, tengo que decirle que simplemente no podemos hacer lo que no podemos hacer. Miquel continuó. No tenemos entrenamiento en navegación marítima, y además de eso, nuestra unidad no tiene doctrina antisubmarina. Realmente no creo que seamos una escolta de convoy útil. Oh, pero Moscú no te pide que realices una escolta marítima o de convoy. La respuesta lo confundió. Por lo que Miquel sabía, los barcos navegaban por el agua. Si les decían que escoltaran el barco, las únicas posibilidades que se le ocurrían eran volar por encima del convoy o navegar junto a él. En primer lugar, ni siquiera estaba familiarizado con la marina. Camarada comisario político, está siendo demasiado impreciso. Me doy cuenta de que no conozco bien los asuntos relacionados con el mar, pero le agradecería que me lo explicara. ¿No vamos a estar vigilando el barco de transporte? Tiene razón, camarada coronel. No entiendo el contexto de esto en absoluto. Miquel estaba a punto de ladear la cabeza cuando las siguientes palabras del comisario lo confundieron aún más. Pero no es un convoy. Lo que protegeremos es un barco de transporte enorme y único que pertenece a la mancomunidad. La pregunta se escapó ante esa noticia. ¿Proporcionaremos esta poderosa fuerza de guardia a un barco? ¿Está navegando solo? Eso es terriblemente imprudente. He oído que hay submarinos imperiales acechando. ¿Qué cosa más peligrosa de hacer? Ja, ja, ja. Tiene razón. En circunstancias normales, estoy seguro de que eso sería cierto. Sin embargo, camarada coronel, este barco debe navegar solo. Al contrario de lo que podría pensarse, probablemente sea la opción más segura. ¿Qué? Justo cuando Miquel estaba a punto de inclinar la cabeza, confundido, el comisario continuó vacilante. Fue atacado por una poderosa unidad de magos aéreos imperiales y aún así logró abrirse paso. El RMS Reina de Anjou, nombre en clave, Reina del Mar. Actualmente es el transatlántico más grande del mundo. ¿El RMS Reina de Anjou? Ese es un nombre que no conozco.
Aunque supongo que debería haber oído hablar de él si es el barco más grande del mundo. Es nuevo, solo hizo su viaje inaugural hace un par de años. Puede que no sea muy conocido en la Federación. ¿Hace unos pocos años? De cualquier manera, bueno, sería genial si pudiera no preocuparse por eso. Oh. Fue entonces cuando Miquel se burló de sí mismo internamente por ser tan estúpido. Por supuesto, al comisario político le costaría decir eso. Su viaje inaugural hace unos años. Fue entonces cuando estábamos en el Gulag aprendiendo hasta dónde podíamos llegar antes de que nuestra humanidad se rompiera. Se vio obligado a recordar cómo no habían podido obtener ninguna información sobre el mundo exterior. Un silencio un poco incómodo flotaba en el aire. Pero estas no eran todas malas noticias para el coronel Miquel. Al mismo tiempo, sabía con certeza que ahora soplaba un viento favorable. He superado ese desafortunado malentendido y estoy agradecido de que ahora el partido tenga un lugar para nosotros. Miquel estaba desesperado. Si esto salía bien, podría dar lugar a un ascenso. Parecía una oportunidad. Pero la oportunidad no salía gratis. Si fallaba en esta misión especial de Moscú, él, e incluso su familia, no saldrían impunes. Por otro lado, si pudiera lograrlo. Si pudiera lograrlo, tal vez se le permitiría recuperar lo que tanto extrañaba. Aunque los estaban tratando mejor, su familia todavía estaba en el campamento. Si pudiera proporcionarles una vida normal con esto. No es por apresurar, pero me gustaría escuchar los detalles de la misión. Por favor, dígame. No esperaría menos, camarada coronel. Tu respuesta es alentadora. A Miquel no le entusiasmaba la perspectiva de que este comisario político le hiciera trabajar tan duro y sonriera ante su suerte. Pero Miquel sabía por experiencia que no debía hacerse enemigo sin ningún motivo. Le dio al comisario una sonrisa vaga y pensó que no se corrompería hasta la médula solo por estrechar la mano. Si no estrechaba la mano del diablo y bebía vodka con él, nunca duraría hasta el regreso del Señor. Está dañado, pero aún puede navegar. Así fue como llegó a nuestra base naval. No obstante, continuó con una voz reprimiendo su disgusto. Los efectos del ataque imperial no pueden ser ignorados. Los ataques se dirigieron a la plataforma y al motor, por lo que el daño es profundo. Nuestros camaradas en la base están trabajando lo más rápido que pueden para solucionarlo, pero dicen que definitivamente tomará unos días. Tengo una pregunta. ¿El RMS Reina de Anjou transportará las cosas que necesitamos en el futuro? Sí, es correcto. Quizás el rumor de que el llamado Occidente nos estaba enviando equipo militar, piezas industriales y un montón de suministros médicos en apoyo de la feroz lucha en las líneas principales era cierto. Sorprendentemente, tal vez sea mejor no descartar esos pequeños susurros. Por esa razón, debemos brindar una protección completa. Esa es la misión especial para usted, camarada, y sus compañeros de los ejecutivos del partido. Es un gran honor cumplir las expectativas del partido. Pero, camarada comisario político, ¿qué significa protección completa? Era inusual especificar una sola nave y enviar un batallón de magos. Cualquiera diría que había una trampa. En cuanto a Miquel, entendía que necesitaban proteger al RMS Reina de Anjou que enviaba a Occidente. Pero no entendía la repetición particular y el énfasis en completo. En cierto modo, esa era una pregunta razonable para él como soldado. Para el comisario político, la necesidad de la perfección estaba clara como el día. Pero, aunque estaba profundamente apenado, no dio más explicaciones. Es el corazón de nuestra línea de suministro marítimo. Camarada coronel, pase lo que pase, queremos que lo defienda hasta el final. Eso fue todo lo que podía decir el comisario político, en su puesto. En ese sentido, su respuesta podría calificarse de concienzuda. Dicho esto, como miembro del Comisariado de Asuntos Internos, lo sabía. Sabía lo que el camarada Loría le haría a cualquiera que fracasara. Sabía que el Comisariado de Asuntos Internos no dudaba en convertir a una persona en tiempo presente en una persona en tiempo pasado. Y sabía lo increíblemente feroces que eran las figuras clave durante la guerra. Por eso el trabajo tenía que hacerse a la perfección.
En otras palabras, no escatimar esfuerzo. Hacer lo que sea necesario. ¿Enviarlo de vuelta a la mancomunidad sin dejar que le hagan otro rasguño? Exactamente, camarada coronel. Moscú, el Comisariado de Asuntos Internos y el camarada secretario general Joseph esperan que nuestros maravillosos amigos extranjeros disfruten de un viaje pacífico a casa. Aunque el verdadero significado de las horribles y repetitivas exhortaciones del comisario político no le llegaron al coronel Miquel, fueron suficientes para darle una sensación de crisis y hacerle darse cuenta de la importancia de la misión. En cierto modo, se podría decir que los dos estuvieron de acuerdo en algo por primera vez. Comprendo. Ahora comprendo muy bien los deseos de Moscú. Una vez que el comisario político dijo tanto, ¿qué otra opción tenía Miquel en la Federación que aceptar? En el partido, no había nada más prioritario que los deseos de Moscú y el camarada secretario general Joseph. Al menos no le habían dicho que muriera, por lo que probablemente no se le permitía quejarse. Y entonces, en ese día, el coronel Miquel se paró frente a su batallón y gritó: «Camaradas, es como han oído. Nuestro papel es ser perros guardianes. Quédense cerca del barco hasta que llegue sano y salvo a casa». Sí, señor. Capítulo 4. Operación de asalto de largo alcance. Parte 4. El mismo día, en aguas cerca del territorio de la Federación, unidad submarina del Ejército Imperial enviada al Mar del Norte, buque insignia UU-152. Coronel von de Gurechav, me doy cuenta de que no me corresponde decir esto, pero, ¿habla en serio? La teniente coronel Tania von de Gurechav se sorprende de que le hagan una pregunta tan repentina. Dentro del estrecho UU-152 hay una unidad de magos, es decir, el personal de 3 compañías. Ella pensó que odiarían ser aplastados en el pequeño espacio, pero consintieron tan fácilmente que no había prestado suficiente atención. Menos 152 hay una unidad de magos, es decir, el personal de 3 compañías. Ella pensó que odiarían ser aplastados en el pequeño espacio, pero consintieron tan fácilmente que no había prestado suficiente atención. Supuso que la tripulación del submarino cooperaría. Me cuesta entender la intención de su pregunta, capitán von Straft. ¿Qué quiere decir? No hay nada más desagradable que te cuestionen una y otra vez tu resolución. Para la teniente coronel Tania von de Gurechav, una decisión es una decisión. Una vez que se decida, incluso si un dios terrible se interpone en su camino, se abrirá paso a toda velocidad si es necesario. No. Después de un momento de reflexión, ella corrige con gracia su error. Si un dios terrible se interpone en mi camino, estaré encantada de hacerlo pedazos. ¿Realmente va a atacar la base naval? Eso es lo que he estado diciendo todo este tiempo. Está bien que el capitán von Straft cuestione mi cordura. Respeto su libre albedrío. Tania podría argumentar en voz alta que él la malinterpreta, pero no tiene intención de interferir con los pensamientos y creencias de un oficial naval del mismo rango que ella. Eso es lo que significa ser liberal. Pero Tania reconoce que hay un punto en el que su deber requiere que ella discuta. Las cosas que deben decirse deben decirse. Con el debido respeto, capitán, son los deseos del alto mando supremo y del Estado Mayor. No creo que tengamos libertad para opinar. Usted hace un buen punto. No puedo discutir con eso. Pero él sonríe con ironía y se mueve frente al periscopio. Luego empuja casualmente una caja de madera en el espacio. Oh, buenos marineros del UU-152, cuando esta guerra termine, deberían pasarse a la industria de servicios. Debió haberse dado cuenta de que era imposible que una niña pequeña mirara a través del periscopio. Ese era el tipo de cosas que esperaría de la Marina, aprecian a las personas con la cabeza bien puesta. Eche un vistazo a esto, coronel. Muy bien. La lente superior es telescópica. La tecnología óptica del Imperio mantiene su loable fiabilidad incluso en aguas abiertas en el Mar del Norte. Dicho esto, sigue siendo solo un periscopio. ¿Puede ver? No se ofenda, pero supongo que no puede. Por supuesto, el periscopio de Lux 152 se mantiene correctamente y es completamente funcional.
Solo hay un límite fundamental para lo que puede hacer. En realidad, la visibilidad es terrible y todo lo que puede ver es una bruma. Está en lo correcto. Pero no es solo porque tuve que ponerme de puntillas para mirar. Pregunta mientras baja de la irritante caja con una cara tan seria como puede. No está dispuesta a subestimar el conocimiento de un especialista y tomar una decisión sin obtener la opinión del capitán Von Straft o de alguien de su tripulación. Supongo que espero que un submarinista con mucha experiencia tenga una forma diferente de ver las cosas. Lo siento, pero debo decepcionarle. Entonces, Bueno, tenemos la confirmación de que la princesa del mar está en la base. Es solo que no sabemos nada más. Qué desagradable de su parte. Solo se encoge de hombros y dice, supongo que nos conmocionaron. Y, aún así, qué natural y abierto. O quizás deberíamos decir que le conviene. Incluso si la Armada Imperial es un grupo estrecho. o tal vez todas las unidades submarinas son así. Para bien o para mal, los submarinistas generalmente no están sujetos a las convenciones. Bueno, si pueden hacer su trabajo, está bien. Si siguen las reglas mínimas, un extraño no tiene realmente el derecho a quejarse. Y no sabemos dónde está el enemigo. A los submarinistas nos gusta estar atentos a nuestra oportunidad y luego atacar. Francamente, preferimos ser cautelosos. Lo que dice ciertamente tiene sentido. Pero la información que recibimos de la flota aérea ha demostrado ser mucho más útil que la que obtuvimos de la Agencia de Inteligencia Conjunta de los Comandos del Ejército y la Marina. Se podría decir que ahora es nuestra oportunidad, deberíamos tomar la iniciativa y atacar. No puedo negar eso, pero probablemente que mantengan una vigilancia estrecha. Probablemente ni siquiera han soñado que los magos se escabullirían allí en un submarino. Los ataques furtivos son un método clásico, pero eso es porque son muy útiles. Incluso Pearl Harbor 7 fue, lógicamente hablando, una gran apuesta que nunca debería haber funcionado. O piensa en las operaciones submarinas para entrar en Scapa Flow 8. Para ser justos, las unidades de bombarderos británicos que, cuando la Luftwaffe 9 estaba vivita y coleando, rompió la pantalla aérea nazi y el Berlín bombardeado por el acoso tenía una habilidad y una valentía encomiables. Y no soy una persona reacia a reconocer la valentía de los comunistas. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, están cometiendo un error estructural. El incidente del Aeropuerto Internacional de la Plaza Roja Internacional es un buen ejemplo. Aprendimos esto cuando atacamos a Moscú, son geniales en conspiraciones, pero no siempre son perfectos cuando se trata de cosas serias. Por otro ejemplo, está el caso de Inchón, cuando el centro de transporte estratégico que tenía que ser defendido resueltamente, no fue defendido. Tomaremos al enemigo por sorpresa. Es un viejo truco, pero así es como sabe que funciona. Ir a ellos con un método tradicional no sería tan malo, ¿verdad? Tania agrega que la mejor manera es la probada y verdadera. Por supuesto, no pretendo menospreciar los métodos ortodoxos adecuados. Estoy seguro de que no. Hacer las cosas de la manera ortodoxa es lo mejor, si es posible. Todo lo que dice tiene sentido, pero Tania tiene que preguntar sobre algo. ¿Puedo preguntarle algo directamente? El capitán Von Straft le hace una señal con los ojos para que continúe, y Tania le lanza una pregunta bastante insolente. 30 nudos pueden ser increíblemente rápido, pero sí se conoce el punto de salida. Incluso un novato en operaciones navales como Tania puede idear cualquier cantidad de planes. ¿Por qué no estaban actuando las unidades de submarinos o la marina? Si sabe que el barco está en el puerto, ¿no puede simplemente tenderles una emboscada con los submarinos aquí? Han identificado en qué puerto está, ¿verdad? Por supuesto que lo consideramos. Consideramos una emboscada y un ataque de manada de lobos, y también una operación de mina donde plantamos un campo a lo largo de su curso proyectado. Esta es solo la opinión de una aficionada, pero ninguno de esos métodos suena tan malo. Esos eran los métodos ortodoxos. Aprovechaban al máximo las propiedades específicas de los submarinos. Los submarinos imperiales liderados por el U-152 deberían poder hacer esas cosas. Sí, si fueran posibles, no estarían mal. Si fueran posibles, Hay una gran cantidad de matices aquí.
Estábamos hablando de las opciones básicas de realizar una operación de radar comercial. Eran formas completamente normales de usar submarinos. Francamente, no puede evitar la pregunta de por qué serían imposibles. ¿No habían sido los submarinos originalmente diseñados específicamente para hacer esas cosas? ¿Hay algún problema? Si no le molesta, me gustaría saberlo. Por supuesto. Bueno, primero, el plan de usar submarinos para construir una pantalla de minas se convirtió en humo cuando una unidad que casi se hundió lanzó una feroz protesta. ¿Qué diablos pasó? 1. Claro, pero la unidad entera casi se hunde. ¿Construyeron un campo minado para defenderse de los submarinos? No, no deberían tener suficientes fuerzas para construir un campo minado capaz de bloquear a todos los submarinos para que no naveguen por el Mar del Norte. Entonces ella dice, desconcertada, en cuanto al informe que leí, la Federación no es muy buena en la lucha contra las minas. Lo que escuché en casa es que se mantienen bastante cerca de sus costas. Sí, eso es correcto, coronel. El capitán Von Straff pone una sonrisa que tiene un toque de ironía. Aún así, no se burla de su información. Entonces, ¿cuál es el problema de librar una guerra de minas? Hasta donde yo sé, somos la única potencia que intenta hacer una guerra minera en el Mar del Norte. Y ese es el problema. Cuando Tonya busca una explicación con sus ojos, el submarinista se burla mientras comparte sus problemas. Los sensores de las nuevas minas magnéticas tienen un defecto crítico. En estas latitudes altas, y en esta zona rica en recursos minerales, el magnetismo es particularmente poderoso. No podemos esperar que estos factores desencadenantes de la basura funcionen correctamente en estos niveles. ¿Quiere decir que no se apagan? Lo contrario. Es terrible. Dice, y aunque está sonriendo, se manifiesta una emoción tensa y cansada. ¿Por qué este capitán de submarino que se jacta de no temer nada se vería tan estresado? ¿Qué pasó? Ella no puede evitar sentir curiosidad. Si se disparan, es mejor que si no lo hicieran, ¿verdad? Incluso si explotan temprano, eso es un problema menor que si fallan por completo, ¿no? Si no estuvieran explotando en ocasiones donde, realmente no deberían hacerlo. Ella siente que ya ha escuchado esto en alguna parte. Cuando lo piensa, recuerda que los submarinos aliados que intentaban acabar con la flota de la Alianza Entente estaban preocupados por torpedos que explotaban demasiado pronto. ¿Quiere decir que están explotando antes de que las naves enemigas estén cerca de ellos? Nein. Nada tan encantador como eso. Los disparadores son demasiado sensibles. Sorprendentemente, reaccionan a los submarinos. A los submarinos. Sí. Casi fueron hundidos por las minas que ellos mismos colocaron. Nunca deberíamos haber intentado luchar con las minas. Por un momento, no comprende lo que acaba de decir el capitán Von Straff. Duda de sus oídos y su mandíbula cae levemente. No podrían realizar un ataque furtivo como ese. Es increíble, las malditas cosas incluso responden a la firma magnética de Loop 152. En serio, me pregunto si agentes de inteligencia de la mancomunidad se han infiltrado en nuestro departamento de desarrollo de explosivos submarinos. Las minas magnéticas funcionan reaccionando a firmas magnéticas. En teoría, los submarinos también tienen firmas magnéticas. ¿Pero no significa eso que tienen mecanismos de seguridad para evitar que exploten? ¿Cómo puedes ponerlos si tu propio barco provoca una reacción? Y además de eso, las mechas de los torpedos están podridas. ¿Tendrá que disculpar mi ignorancia, pero aún no lo han arreglado? Pregunta Tanya, completamente asombrada. Había visto un torpedo disparado por un submarino en una operación en este mismo Mar del Norte explotar demasiado pronto, pero sentía que eso había sido hace mucho tiempo. Con respecto a los problemas mecánicos, la impresión de Tanya había sido que los productos manufacturados imperiales eran confiables. Que incluso ahora era posible que el imperio, con su fuerza nacional, siguiera produciendo productos industriales de alta precisión. Pero las armas marinas del imperio, como los torpedos y las minas, seguían teniendo vergonzosos fracasos.
Hemos progresado con respecto a cómo era antes. Las cosas han mejorado. Así es como se siente la verdadera conmoción. ¿La definición de mejor cambió de mejorado a empeorado cuando no estaba mirando? Heme mejorado. Ella casi dice, ¿qué es esto? Pero se traga las palabras porque serían demasiado groseras. Aún así, esto es demasiado. Las unidades de submarinos son la parte más activa de la Armada Imperial. Sin embargo, ¿las armas principales que les estamos dando son defectuosas? Las cosas realmente han mejorado mucho. Créame. ¿Específicamente de qué manera? Es un secreto militar importante, pero está bien, se lo explicaré. Los fusibles de contacto son regulares. Al menos, si da un golpe directo, explotarán más de la mitad de las veces. Bueno, si el ángulo de incidencia es poco profundo, es como disparar el mismo rifle viejo, pero... Tania lo mira boquiabierta y grita, incrédula. Espere un segundo. ¿Está diciendo que un golpe directo solo explota la mitad de las veces? Los tiros fallados ocurren, por supuesto. Ella lo sabe a ciencia cierta. Incluso los proyectiles de los disparos de artillería a veces fallan. Algunos torpedos fallan, eso lo puede entender. Pero para Tania, el hecho de que incluso un golpe directo sea active solo la mitad de las veces es absolutamente absurdo. Y el capitán Von Straft continúa con un tono de autocrítica, como si quisiera ver esa reacción de ella. En comparación con los demás nos encantan los fusibles de contacto. Lo siento, pero podría haber algo peor. Está esto. Hay un problema con el mecanismo de mantenimiento de la profundidad, por lo que no podemos apuntar torpedos para impactar directamente en barcos con calados poco profundos. Específicamente, a los que les gustan los destructores, etc. La grave revelación de que los submarinos no tienen forma de combatir a los destructores. A pesar de que los submarinos son tan vulnerables. Ni siquiera pueden torpedear a su enemigo natural, esos barcos de escolta que esparcen minas por todas partes. Eso nos deja con nuestros queridos disparadores magnéticos como nuestra esperanza, pero debido a la gran latitud, seguimos teniendo problemas con ellos. En el Mar del Norte, si nuestra única opción son los disparadores magnéticos, tenemos más posibilidades de sobrevivir si nos quedamos callados y esquivamos las cargas de profundidad. Tendrá que disculparme, capitán Von Straft. No hay palabras para describir las circunstancias en las que se encuentran las unidades de submarinos. Estoy impresionada de que hayan podido seguir luchando. Gracias, coronel Von de Gurechav. Es comprensión, no lástima, lo que no tiene sustituto. Aún así, ¿puedo desahogarme sobre una cosa? Tania asiente con la cabeza y el capitán comienza a hablar con voz uniforme. Lo más desalentador de todo es que... De repente, se da cuenta. Todos en el puente parecen estar resistiendo algún impulso. La División de Armas de la Marina afirma obstinadamente que todos los problemas son errores operativos. Están convencidos de que sus torpedos son perfectos. Le dice al puente del U-152 lo ridículo que es. Como prueba, nos siguen garantizando que trabajaron en el laboratorio. Esa es su respuesta a que no trabajen en batalla. Estoy completamente estupefacta. No puedo creer que tengan que pelear una guerra con armas que ni siquiera están seguros de que funcionarán o no. Están siendo sacudidos por el ego de los desarrolladores, los compadezco. Por favor, déjeme observar cuando carguen a los desarrolladores en sus tubos de torpedos. Lo siento, pero esa diversión está restringida. Será una fiesta solo para submarinistas. Espero que entienda. Ja, ja, ja. No, eso tiene sentido. Fue una petición presuntuosa. Le agradecería que me dijera cómo le va. Al menos puede contar conmigo para eso. Incluso podría imprimir un folleto y enviárselo. El placer de alejar a los tontos. Es una emoción prohibida. Sí, veo como los forasteros no deberían meter la nariz. En ese caso, Tania hace el cambio de marcha apropiado y devuelve la conversación a la realidad. De todos modos, ahora comprendo su situación. No es de extrañar que los ataques submarinos vayan tan mal. No tenía por qué hablar de métodos ortodoxos. No,
Tania se corrige a sí misma. El plan de la Agencia de Inteligencia Conjunta era que los submarinos asestasen el golpe final mediante torpedos. En otras palabras, la información sobre los defectos no les había llegado o no la encontraron importante. Es estúpido, pero la Armada Imperial, que se ha expandido tan rápidamente, es terrible en la resolución de problemas. Se ha convertido en una organización totalmente inútil. Es hora de hacer algunos recortes. Pero hacer ese informe viene después de lidiar con esto. Tal como están las cosas, todo lo que podemos hacer es observar, o tal vez disparar torpedos si tenemos suerte. Quiero apoyarles en la redada de la base, pero, por frustrante que sea decirlo, no podemos. Es de gran ayuda de su parte incluso llevarnos tan lejos. El U-152 es un submarino, ¿sabe? No es un barco de transporte. No. Se quejó el oficial de servicio en el puente. Mientras no se pueda contar con los torpedos, el U-152 es un barco de transporte que se escabulle por el mar. Para nuestro pesar, aunque fuimos construidos para hundir barcos de transporte, en algún momento terminamos convirtiéndonos en uno bajo el agua. ¡Qué verdad! Quisiera ayudarlos. Pero no hay nada más inútil que culparlos por problemas que no causaron. Tania sabe que la gente en el terreno con frecuencia está agotada por la parte superior que hace demandas sistemáticamente imposibles. Aunque en teoría, alentar a las personas es una buena gestión organizacional. Idiotas que descartan el poder de las palabras, escoria reparte maltrato. Ya sea el enjambre de los aliados del Ser X o simplemente un grupo de idiotas, todos puede simplemente pudrirse. No, son un buen submarino de ataque. Nos van a desplegar, así que creo que pueden considerarnos algo así como torpedos aéreos. Los portaaviones tampoco atacan ellos mismos. Son solo plataformas desde las que lanzar los aviones a bordo. ¿Pero hay soldados que subestimen un portaaviones como barco de transporte? No si tienen una inteligencia normal. Ja, ¿un torpedo que se eleva por el cielo? Sí, y pueden usar la palabra desplegar como si se tratara de torpedos. Al sentir la mejora de la atmósfera a bordo del submarino, Tania permite que sus labios se curven lentamente en una sonrisa cautivadora. Una plataforma de misiles balísticos también es un barco temible. Llamarlo parte de la destrucción mutua asegurada es bastante correcto. Aunque a estas alturas de este eje mundial, la idea sigue siendo una teoría de sillón. ¿No creen que eso es algo importante? Los miembros de la tripulación que respondieron, claro que sí, probablemente piensen que es una linda historia. Pero incluso una linda historia puede volver a inspirar a las personas a ser ambiciosas. Le presenté palabras al general von Setor como un arma económica, pero, ¿si también se pueden usar para apoyar a los aliados? Logos. ¡Qué poderoso! ¿Quizás es porque ella está pensando esas cosas? Está bien. Entonces dejen de enfurruñarse por una misión de transporte y concéntrense en prepararse para lanzar nuestros torpedos aéreos. Al escucharlo suavemente que lo dice el capitán von Straft, Tania se da cuenta de algo con un sobresalto. ¿Toda esta conversación fue solo una obra de teatro para la tripulación? ¿De verdad? Ella se pregunta, pero lo siguiente que dice la convence. Hablando en un tono casual, el capitán del submarino se apodera de los corazones de su tripulación. Cualquiera que tenga una mano libre, tengo algo más que hacer. Incluso si estamos disparando al aire, un ataque con torpedo es un ataque con torpedo. Necesitamos aumentar nuestras toneladas hundidas. La tesorería tiene una botella para cualquiera que se le ocurra una forma de amenazar a los brutos en el comando de flota. En medio de los vítores en el puente, Tania discretamente se quita el sombrero y lo agita hacia el capitán. ¡Guau! Finalmente entiendo por qué el comando submarino, a pesar de ser extrañamente cooperativo en el envío de botes, comienza a hablar en círculos a mi alrededor justo antes del ataque. Ja. Lo siento, coronel von de Gurechav. Me disculparé en nombre de todos nuestros oficiales por utilizarla a usted, una extraña, para promover nuestros propios propósitos. Los problemas de los torpedos realmente están devorando la moral, tanto para nosotros como para todas las demás unidades submarinas. No puede discutir los problemas de moral. Y es cierto que los torpedos están defectuosos.
Tanya conoce la molestia de que le entreguen armas defectuosas, por lo que comprende e incluso puede simpatizar. El Elinium tipo 95 es ridículamente defectuoso. Es un lanzamiento que es peor, eso o una mina que explota cerca de un submarino en el momento en que se coloca. ¿Quién podría librar una guerra en tales condiciones? Te volverías loco. Entiendo dolorosamente bien. No voy a guardar rencor por acostumbrarme ni nada de eso. Si tengo la oportunidad, informaré a los miembros principales del Estado Mayor sobre los problemas con los torpedos. Se lo agradeceríamos mucho. Gracias. Entonces seguramente intercambiar saludos de libro de texto es suficiente. Dentro del estrecho submarino, en el puente abarrotado, no hay razón para molestar a todos con movimientos prolongados. Todo lo que queda es resolver los detalles administrativos. Entonces, ¿qué está planeando hacer realmente, Coronel von de Gurechav? Ese barco es enorme. Sinceramente, creo que será muy difícil de hundir. Si lo logramos. Dice, continuando en un tono más ligero. ¿Cree que podríamos quedarnos con la mitad del tonelaje? Pero sus ojos muestran su preocupación por nosotros. ¿Puede decirme cómo va a funcionar esto? Básicamente, adoptaremos un enfoque clásico. Distraeremos al enemigo con una finta, y en esa apertura, el grupo de trabajo lo hará explotar. Tanya da una breve explicación del plan. Por lo tanto, la mayoría de los ataques furtivos son distracciones con un grupo de trabajo que da el golpe principal. Bueno, incluso si no logramos destruir la nave enemiga, habremos logrado una distracción. Contaremos con ustedes para que nos recuperen. ¡Qué plan tan audaz! Entendido. Lo haremos. Capítulo 4. Operación de asalto de largo alcance. Parte 5. 8 de octubre, 1926 del año unificado, amanecer, territorio de la Federación, base naval. Para la teniente primera Serebriakov, la vista le recordó por un momento el frente del Rin. No importó cuánto intente enterrar los recuerdos de esos días, el olor a humo de armas los traía de vuelta. Nunca más podré jugar en el barro como una niña. El barro trae recuerdos irritantes pero nostálgicos. ¿Cómo podría olvidar los días que pasé escondida en las trincheras? Oh Dios, perdona a nuestros enemigos. La que empezó a cantar a mi lado fue mi oficial superior, temida por nuestros enemigos como un monstruo. Tiene sentido que incluso los aliados la llamen silenciosamente plata oxidada en lugar de plata blanca. Aún así, conozco a Tanya von de Gurechav mejor que nadie en el 203º Batallón de Magos Aéreos. De hecho, he servido a sus órdenes desde antes de que obtuviera el Bon en su nombre en la Universidad de Guerra. Ella es la oficial que me dejó vivir mientras los chicos con los que me uní, Harald y Kurst, se convirtieron en carne molida. Esa figura eminente, esa persona, ese miembro superior de las fuerzas. Ella no parece creer en Dios. Sin embargo, lo estaba alabando en el campo de batalla. En el momento en que pienso, no revelen nuestra posición, la recuerdo apretando su orbe en el frente del Rin y rezando de ese modo. Ella no fanfarroneaba en absoluto, de hecho, era modesta. La realidad era demasiado irreal. Está loca. Hay algo extraño en ella. Oh Dios, perdona a nuestros enemigos. Los magos enemigos se dispersaron por todas partes. Un solo oponente estaba jugando con dos compañías de magos aéreos de la Federación. Su propia compañía ni siquiera tuvo tiempo de intervenir. No es que el enemigo sea estúpido, solo. Eso es lo que es murmurar una mezcla de sorpresa, admiración y asombro muy a tu pesar. A pesar del ataque furtivo, supongo, la Federación había respondido con sorprendente rapidez. Aunque vinieron con una fuerza de dos compañías desde una dirección diferente para causar confusión, las tropas se apresuraron a encontrarnos de inmediato. Escuché que la retaguardia del ejército de la Federación estaba completamente relajada, pero aparentemente no. Deberíamos haberlo anticipado, pero había escoltas de la mancomunidad con ellos. Bueno, no, eso estaba de acuerdo con las expectativas. Solo había un problema, su coordinación en realidad no estaba tan mal. Era un regimiento de magos de la mancomunidad más el mismo número de magos de la Federación.
No podía negar que me sorprendió que los dos países lograran coordinarse tal como habían dicho. Pensaba que serían más descuidados, pero los subestimé. Nuestro batallón incluso había logrado un ataque directo contra Moscú. Sí, éramos los veteranos del 203º Batallón de Magos Aéreos, y aún así. Casi me desespero por la tenacidad con la que los magos aéreos de la Federación y el Muro de Fuerzas Terrestres se dedicaron a evitar que nos abriéramos paso. Todos estábamos preparados para ser sometidos y aniquilados. Pero la feroz lucha de un solo soldado cambió las tornas. Esos pobres corderos ignorantes. Los movimientos de cargar un disparo de maná, protegido por una fórmula de sellado especial, en su rifle. Ni siquiera estaba usando una bala de fórmula, sino un disparo formado por su propia energía mágica. Sabía lo poderoso que sería. La coronel cacareó, no, ella rió, sonriendo como una niña. Era positivamente surrealista verla mirando al enemigo con su tierna mirada y lamiendo sus labios. Ella se reía, pero ¿qué era tan gracioso? Ella era aterradora. Supongo que es una distracción perfecta. Me divertiré con ellos. Será de lo más divertido. No, tal vez sea mejor llamarlo aplastamiento. A pesar de llamarlo una distracción, cada uno de los disparos de la coronel von de Gurechav sin duda atravesaba los caparazones defensivos del mago enemigo como si fueran delicadas esculturas de caramelo. Las unidades enemigas se agruparon, estupefactas, muy a su pesar, y seguimos disparando sin descansar un momento, pero los proyectiles defensivos de los magos eran prácticamente la definición de fuerte. Era difícil imaginar algo con suficiente jugo para romperlos tan fácilmente. Había tenido noticias de la coronel. La había visto enfurecerse en el frente del ring. Pero fue ahora que tenía más experiencia que en ese entonces entendía lo atípico que era ese poder. Entonces, ¿esta es la potencia total del tipo 95? Cuando escuché que solo había una persona en todo el ejército que podía usarlo, pensaba que era una mentira terrible, pero no. ¿No es demasiado para que lo maneje una persona? Divertido, muy divertido. Ella se reía mientras disparaba el intenso aluvión de fórmulas. Al contrario de su tono alegre, las fórmulas de la coronel von de Gurechav estaban llenas de trucos ingeniosos. Cuando miré más de cerca, vi que había fórmulas ópticas de francotirador y fórmulas guiadas engañosamente modificadas para ser más difíciles de detectar. Si solo esquivaras las líneas ópticas de fuego, estarías plagado de agujeros. Pero, sorprendentemente, los magos de la Federación se dieron cuenta de eso. Coronel Miquel a todas las unidades. Dispérsense. Dispérsense. Salgan de aquí lo más rápido que puedan. No podemos contra esta. Ni siquiera lo intenten. No tenía idea de cómo lo había descubierto, pero el comandante enemigo a la cabeza de su grupo gritó por el canal abierto que todos debían esquivarla. Al mismo tiempo, él mismo manejó la situación de manera brillante. Dobló su trayectoria de vuelo con tanta fuerza y perdió tanto impulso en el proceso que casi se cae del cielo. Entonces, el comandante de la mancomunidad también rugió órdenes de evasión. Ambas instrucciones resultaron en cambios claros en los movimientos de sus unidades. La evasión de emergencia estaba estrictamente prohibida en el manual. La Federación se había visto obligada a hacerlo no una vez, sino repetidamente, y ahora los magos de la mancomunidad también. Sus formaciones comenzaron a desmoronarse. Cualquiera podía ver que el espacio aéreo era extremadamente peligroso, las unidades, muy apiñadas, estaban realizando maniobras evasivas erráticas de gran movilidad, y quién sabía dónde esquivarían a continuación. Cuando era visto desde arriba, sus movimientos desesperados para escapar de la guadaña del dios de la muerte simplemente parecían una lucha torpe. Eran tan lentos. No iban lo suficientemente rápido. Llegaban demasiado tarde para esquivar la hoja que se acercaba. Cantaré alabanzas al Señor. Con entusiasmo. Prácticamente con alegría, la coronel von de Gurechav comenzó a cantar con una voz alta y de alguna manera que sonaba pura. Con una sonrisa alegre, pareció deleitarse con eso. Era una sonrisa sin una pizca de reproche. Una sonrisa verdaderamente encantadora, fuera de lugar, bonita como un cuadro. Si no la conocieras,
la comandante del batallón, era una sonrisa alegre como la que encontrarías en un cuadro. Pero detrás de esa sonrisa había una voluntad absoluta de luchar. Vamos a jugar con el archienemigo del imperio. ¡Qué divertido! Lo que formó fue una fórmula de manifestación, vertiendo mucho más maná que nunca. La composición de la fórmula de 4 capas increíblemente densa era una energía mágica extraordinariamente espesa. La mayoría de la gente se sorprendería. No obstante, sabía que la coronel von de Gurechaf en realidad no tenía una gran cantidad de maná. Tenía solo un poco más que el promedio. Era muy posible que tuviera más. Si alineabas a un grupo selecto de magos como su batallón por cantidad de maná, sería más rápido contar desde abajo para encontrar a la coronel. Pero incluso cuestionar el significado de eso era absurdo. Nuestro archienemigo ha de teñir la tierra con su sangre. Con un grito de júbilo, disparó esa cosa. Habiendo aumentado su densidad a medida que gestionaba su tamaño, lo desató. En ese mismo momento, se dispersó. Algo rojo salpicó la tierra en grandes cantidades. El juego es secar eso, disfrútenlo. Goteando un líquido rojo. Cosas rosadas que solían ser humanos, volando por todas partes. Y frente a esa escena estaba una niña radiante. Era tan surrealista que tenía más sentido para mí suponer que me había vuelto loca. No, tal vez realmente me volví loca. Mientras pensaba esto y aquello, mantenía mis manos ocupadas haciendo fórmulas ópticas de francotirador para hacer agujeros en los enemigos que caían por las grietas de los ataques de mi comandante. El mago enemigo llamado Miquel, que había gritado órdenes de evasión antes, todavía se movía. Así que necesitaba apuntar al comandante enemigo. También fui bautizada en el Rin, recordé. Los reflejos condicionados que había absorbido, optimizándome para el combate. Ahora que estaba acostumbrada, era raro que no supiera qué hacer. Oh, alabado sea el Señor. La visión de mi oficial superior asintiendo con satisfacción y comenzando una confesión de su fe era horrible. No podía ver ni un destello de locura en sus hermosos e inocentes ojos. Eran los ojos de un obstinado servidor de la lógica, lleno de pura razón. Pero eso es lo que era tan horrible, esos ojos se clavaron en esa cara de muñeca. Aún así, era el oficial superior que ya conocía, y los magos que se retorcían en el suelo eran solo soldados enemigos que necesitaban ser eliminados. Incluso los magos marinos de la mancomunidad, que nos dieron un poco de amarga derrota, terminaron así cuando fuimos a cazarlos. La reputación del 203º seguía vivita y coleando. El renombre que adquirimos en Orden, en Dacia, en el Rin, en el continente meridional, continuaría aumentando las glorias. La tierra prometida se abrirá. Los magos enemigos desmoralizados intentaban separarse, pero ya era demasiado tarde. Los ataques de seguimiento del batallón dieron en el blanco. Estaba lanzando fórmulas ópticas de francotirador inconscientemente. En ese vacío silencioso, los enemigos caían tan fácilmente. Solo unos pocos, incluido, irritantemente, el comandante, todavía estaban bien. Dicho esto, probablemente ya no tenían la energía para resistir. Se suponía que esto era una distracción, pero se convirtió en una masacre. Estaba tan silencioso, como para no interrumpir la oración. Ahora canten, ahora canten. No importaba que este fuera un campo de batalla. Aunque fuera un campo de batalla. En este campo de batalla silencioso. Alabaré la voluntad de Dios. Nuestra superior tenía una enorme mueca de desprecio en su rostro. Eso significa, pensé, de repente. Grants, si sale bien, eso es genial, pero si no logramos destruir la nave, no creo que ella se detenga de patearnos el trasero en este estado de malevolencia. Refunfuñé por la radio sin pensar. Me respondió la voz de un hombre, temblando hasta la médula. Por supuesto, era Grants. 05 a mi cohorte pintando una imagen tan espantosa del futuro. Dame un respiro. Estoy tan asustado que prácticamente estoy temblando. ¿Están listos? El teniente Grants asintió. Sí. Esto no será un problema. Quiero decir,
la coronel nos dio una distracción increíble. No me quejaré si algún tonto que recibe ese tipo de apoyo y aún falla es enviado al pelotón de fusilamiento. Bien, supongo que ya es hora. Sincronicemos nuestros relojes. 3, 2, 1, boom. Ni siquiera tuvo que decir, miren esto. Desde el puerto llegó el estruendo de una explosión masiva. Ven. Escuché su voz de fondo y estaba seguro de que lucía una sonrisa orgullosa. Ahora bien, pensé. Estoy segura de que al menos la tripulación del UP-152 compartirá algo de comida enlatada con nosotros. Si las cosas van bien, puedo conseguirnos una botella y naipes. Si tenemos suerte, incluso habrá postre. Muy bien. Eso la entusiasmo. Una comida sabrosa, algo dulce y vino. En lugar de preocuparnos por las cosas difíciles, divirtámonos un poco por ahora. Capítulo 4. Operación de asalto de largo alcance. Parte 6. 8 de octubre, 1926 del año unificado, noche, Moscú, Comisariado de Asuntos Internos. En Moscú, el recién construido edificio del Comisariado de Asuntos Internos se había convertido hacía mucho tiempo en una fortaleza sin noche. Con el apagón estricto, la luz no se derramaba, per se, pero, aún así, si pasaba, podía ver a los oficiales entrando y saliendo. Cualquiera tenía que reconocer que el personal del Comisariado de Asuntos Internos era extraordinariamente diligente en mantener sus esfuerzos de guerra en comparación con la mayoría de los servidores públicos de la Federación. Para ser franco, eran, en cierto modo, la vanguardia revestida de acero del comunismo. Su eficiencia, su abnegación y su espíritu incansable los convertían en trabajadores indomables. Por supuesto, la mayoría de ellos eran humanos normales. Pero eso no disminuía su impulso al trabajo. Y la fuente de su diligencia era, simple miedo. Camarada Loría. La inspección no encontró ninguna apropiación indebida, corrupción o conducta inapropiada. Tampoco hubo comentarios reaccionarios sobre la inspección en sí. Un funcionario del Comisariado de Asuntos Internos, vestido con un uniforme inmaculado, leyó el informe. Parecía a punto de continuar cuando el golpe sordo de un puño golpeando la mesa lo interrumpió. Se congeló cuando una mirada se fijó en él, y el ocupante de la habitación espetó: «Estoy bastante seguro de que te ordené que les pusieras una conducta inapropiada. Seamos claros. ¿Realmente no encontraste nada?» No, camarada, no lo hicimos. Al escuchar esa respuesta temblorosa, la expresión de Loría era la severidad encarnada. Luego pronunció la sentencia del hombre. Está bien. Camaradas guardias, llévense a este tonto. El sabotaje durante la guerra es un crimen contra la nación. Sí, señor. Por favor, espere. Debe ser un error. El hombre protestó cuando los guardias lo agarraron por los brazos y comenzaron a arrastrarlo, pero Loría se negó rotundamente. No hay ningún error en absoluto. Su caso fue una simulación realizada como parte de una auditoría interna de nuestro personal. Hicimos que el objeto de su inspección realizara el acto de corrupción y tenemos constancia de que el inspector aceptó el soborno. ¿Qué? Si hubieras informado eso, las cosas hubieran sido diferentes, pero aceptaste el soborno sin decírnoslo. Es suficiente. Escupió Loría. No tuvo tiempo para una sola acción sin sentido cuando el tiempo pasaba momento a momento. Estoy seguro de que un solo castigo será una mejor lección para estos idiotas que un sermón. Próximo. Camarada Loría. Loría dirigió una mirada de despiadada intensidad a su indeciso subordinado. Incluso con esa mirada interrogante, la respuesta tardó en llegar. ¿Qué? Dilo. Date prisa. Son malas noticias, sobre la reina del mar. Sintiendo que no estaba llegando a ninguna parte, Loría preguntó directamente. Y su expresión se tensó ante la información entregada con nerviosismo. Probablemente no había forma de detener esa punzada de fluctuación emocional. El hecho de que algo le hubiera sucedido al barco que les había confiado su preciado, sí, en cierto modo preciado, escudo de balas hizo que Loría se enfureciera de rabia. No estaba claro qué estaban haciendo los John Bows, pero él y ellos habían llegado a un acuerdo. Después de toda su desgana,
los había persuadido. Había ordenado que fusilaran a docenas de funcionarios de la Federación que lo retrasaban, o eso o los amenazó y untó con mantequilla para asegurarlos como aliados. Todo eso, y aún así. La ruta marítima de apoyo que necesitaban para continuar la guerra, símbolo de su lucha conjunta, acababa de abrirse. Aunque se habían tenido en cuenta las bajas, eran inútiles si no podían defender el único barco que les ordenó que jugaran su honor por proteger. Estaba seguro de que había proporcionado las unidades necesarias, la fuerza de combate y la discreción para hacerlo. Pero aún así no pudieron hacerlo. Esos bastardos incompetentes. ¿Qué estaban haciendo? ¿Tiene un informe detallado? Si no tienen una excelente razón, haré que los responsables se arrepientan de haber sobrevivido a la misión mientras vivan, maldijo Loria en su cabeza mientras solicitaba el informe. El lado positivo para el funcionario al que se le había preguntado era que en realidad tenía los papeles con él. Si se hubiera equivocado al no traerlos. Solo Dios sabe cuál habría sido su destino. Después de todo, la palabra tolerancia había faltado en el diccionario de Loria durante años. Aquí está, camarada Loria, no sé cómo se enteraron, pero aparentemente enviaron a un mago nombrado. ¿Qué es eso? El inepto funcionario político siguió justificando el informe. Se los dije. Aparentemente, este tipo está atrapado en la vieja forma de pensar, donde no vale la pena prestar atención a los magos. Quizás estaba tratando de desviar la culpa. El informe siguió y siguió sobre lo lamentable que había sido su posición. Fue una sorpresa que el hombre pensara que podría salirse con la suya poniendo excusas como esa. Pero Loria era consciente de que sus emociones se agitaron mientras luchaba contra su irritación. Aparte de este funcionario político basura, todos estaban haciendo un esfuerzo espléndido. Camarada Loria. Así que no hay errores en este informe, ¿eh? Todos aquí se esforzaban al máximo, trabajaban sin perder tiempo y lo daban todo. Para Loria, era la primera vez en mucho tiempo que sus ojos se abrieron de par en admiración por su magnífica conciencia profesional. Quizás porque lo estaba leyendo después de lidiar con esos otros ineptos. Incluso era refrescante. No, señor. Es el primer informe, pero hicimos una confirmación aproximada de los daños. Eso se puede investigar más tarde. Están luchando contra Miada, ese pequeño diablillo que atacó Moscú. Trabajar en equipo con la mancomunidad y luego defendernos y sufrir bajas, no es una mala excusa. No, más importante. El problema es el enemigo que atacó. ¿Estás seguro de que fue la unidad que puso sus sucias manos sobre Moscú? ¿El 203º Batallón de Magos Aéreos? Por supuesto. Como usted dice, camarada comisario, esa es la conclusión a la que llegó la unidad de inspección sobre sus pistas. Garantizan su identificación al 100%. Muy bien. Cuando lleguen los documentos, haga que entregarlos a mí sea la máxima prioridad. Sí, señor. Inmediatamente. Eres libre de dejar que otros se hagan cargo de cualquier otra misión en curso que puedas tener. En cualquier caso, quiero saber dónde está esta unidad. Me pondré manos a la obra de inmediato. ¡Qué maravillosa noticia! La encontramos. Algunas pérdidas son insignificantes trivialidades frente a mi amor genuino. Incluso me mueve a pagarles a mis hombres trabajadores un bono como un capitalista. Probablemente debería prepararles algunas raciones extra. Aunque no me complace que tuviéramos un tonto que entendió mal su papel hasta el final. Además, camarada, tome estas órdenes. Señor. Son órdenes de ejecutar al idiota incompetente que calumnió a nuestros camaradas luchadores. Sí, no culpe a los hombres de abajo. De hecho, me gustaría enviarle un regalo al coronel Miquel. Haga arreglos para que le entreguen la bebida y los cigarrillos de la más alta calidad. ¿Los envenenamos? ¿Qué? Miró al hombre, casi mareado por la confusión. ¿De qué diablos está hablando este tipo? Camarada, ¿no escucho lo que dije? Un regalo, quiero enviarle un regalo. Intente poner una mano irreflexiva sobre el coronel Miquel y sus tropas. Obtendrá una lección completa sobre lo que sucede cuando me enoja. Ese sí, señor.
Eso era todo lo que Loría pudo soportar. Sabía que el Comisariado de Asuntos Internos era una banda de sádicos inútiles. Lo reconocía y estaba tomando medidas para mejorarlo. Pero así era como estaban las cosas. Simplemente incorregible. Solo quería sumergirse profundamente en sus pensamientos extremadamente puros, pero en cambio tenía que soportar las caras de estos idiotas. Realmente le costaba el entender el porqué. Reiterando, era insoportable. Los demás se habían dado cuenta de que estaba enojado cuando los despidió. Muy bien, todos fuera. En el momento en que lo dijo, todos huyeron como conejos en fuga. Eso fue tan divertido que alivió un poco su frustración. Por eso miró una foto que sacó de su escritorio con una sonrisa. Ah, mi siempre tan hermosa, encantadora, pequeña hada. Eres un poco traviesa, pero, bueno, me alegraré de saber dónde estás. Te gusta jugar al escondite, ¿no? Para aparecer así justo cuando te estaba olvidando, eres bastante táctica. Haces que mi corazón se acelere. Te gusta bromear, ¿no? Casi me había olvidado de mis pasiones, y ahora me tienes todo enfadado. Oh, tú, pequeña. Esto es simplemente insoportable. Tragándose ese último comentario, Loría pensó, extasiado, en su amada hada. Tenía la intención de culpar a las tropas en la escena por no poder atraparla, pero su alivio de haberla encontrado era más fuerte. Realmente no creía que una unidad de ese calibre pudiera derribar a su hada del cielo. Al contrario, hicieron un gran trabajo para localizarla. Sí, coronel Miquel, ¿verdad? Él realmente hizo un buen trabajo. Teniendo en cuenta a lo que se enfrentaba, solo puedo decir que hizo un trabajo fantástico sobreviviendo y devolviéndonos la información. Necesito que trabaje duro para mí. ¿Qué tal un juego de atrapadas? Entraré en el juego y atraparé a esa chica. Ah, no puedo esperar. Realmente no puedo esperar. Vamos a jugar. Sí, necesito que el camarada coronel Miquel haga todo lo posible. Así que le daré a él y a sus tropas el mejor apoyo posible y desplegaré los mejores refuerzos. Alguien que dé una impresión favorable a la mancomunidad sería bueno. Le enviaré muchos amigos. Esa encantadora hada bromista. Con toda seguridad el privilegio de tenerla era solo suyo, así que estaba tan emocionado de atraparla. Lo estaba esperando tanto que antes de darse cuenta. Bueno, esto no es bueno. Ahora estoy caliente y molesto, y a mi edad. ¡Qué chica tan mala! Simplemente se acumula, es demasiado, ¿cómo se supone que debo evitarlo? ¡Qué alborotadora es! Pensar que estoy tan emocionado de ponerla abajo.